Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a todo este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Esta madrugada, el jueves 10 de septiembre, está teñida de mucha angustia, sobre todo en el centro del país, concretamente en Aragua. En Aragua, un nuevo desbordamiento del río Limón nos trajo a muchos el déjà vu, el recuerdo amargo, ingrato, de aquella tragedia de hace 33 años, precisamente en las riberas del río Limón, en la carretera desde Maracay hacia la costa aragüeña. Una situación muy complicada que es puntual, ciertamente, pero que también nos recuerda la tragedia permanente que está viviendo Maracay, sobre todo en las áreas de La Punta, Matarredonda, Rómulo Gallegos, Paraparal, una gran cantidad de barrios y urbanizaciones que están prácticamente inundados en forma permanente. Para que nos informe sobre eso tenemos un contacto muy importante, una colega extremadamente destacada por sus reportes desde ese estado del corazón de Venezuela. Gregoria Díaz, @Churuguara, es su nick en las redes sociales. Ella es corresponsal de Crónica 1 en el estado de Aragua. Gregoria, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué pasó ayer en el río Limón? ¿Qué está pasando en Maracay? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chuo. Buenos días a tus oyentes madrugadores. Sí, lamentablemente, ayer aproximadamente a las 2 de la tarde, después de intensas lluvias que han caído en la región durante toda esta semana, comenzamos a recibir mensajes de alerta de muchos vecinos del municipio Mario Briceño Iragorri, capital El Limón, donde daban cuenta del desbordamiento del río Limón. Por supuesto, el temor, la angustia y la zozobra se apoderó de todos los vecinos, pues recordaban que casualmente hacía 33 años y 3 días exactamente se había producido una situación similar en el año 1987 que causó una gran tragedia que conocemos todos como la tragedia de Limón. Las aguas rodaron muchísimo, particularmente por las dos principales avenidas de Limón, que es la avenida Universidad y la avenida Caracas. Llevó todo a su paso, vehículos. Hay una imagen muy particular que es que habían varios vehículos haciendo cola para surtir gasolina en la avenida Universidad. Todos esos vehículos quedaron totalmente destruidos por la fuerza de las aguas, los escombros, piedras, todo lo que traía. Y bueno, por supuesto, la gente tratando de poner a salvo su vida. Algunos subían a las plataformas de los edificios, a los techos, porque, bueno, como digo, temían que la historia se repitiera una vez más. Hasta esta hora, el reporte oficial que existe por parte de las autoridades regionales es que hay aproximadamente entre 80 y 100 viviendas afectadas. No sabemos el grado de afectación de las viviendas, pero algunos testimonios de vecinos de la zona nos cuentan que muchos
han tenido pérdidas totales de sus viviendas. Perdieron enseres, electrodomésticos, carros, en fin. Total tragedia lo que ocurrió ayer en el Limón. Estamos conversando con Gregoria Díaz, una destacadísima colega que desde el estado de Aragua cubre las incidencias regionales para el portal Crónica 1. Su nick en las redes sociales es @Churuguara. Gregoria, ciertamente la situación que había ayer en horas de la tarde temprana e incluso de la incipiente noche fue de mucha angustia. Supimos de familias que tenían a personas cercanas que no aparecían y había mucha ansiedad. Supimos de algunos casos en los que afortunadamente estas personas finalmente aparecieron. ¿Hay alguna información sobre afectación de personas, de vidas humanas, aparte del tema de los daños materiales? Oficialmente no. Hubo personas que se dieron por desaparecidas durante el momento, pero tenemos, por ejemplo, información de un joven que había sido anunciado como desaparecido y que horas más tarde se anunció que había aparecido con vida, afortunadamente. Pero no hay ninguna información oficial que dé cuenta de ello. Tanto así que el propio gobernador habría desmentido a través de sus reportes, a través de la prensa regional y de los medios regionales, de que no había ningún tipo de reporte sobre pérdidas de vidas humanas aquí en el Limón. Afortunadamente, gracias a Dios, Gregoria. Quisiéramos preguntarte si tienes información, porque esta crisis en el Limón es una crisis puntual, como bien nos decías, la última incidencia similar ocurrió hace 33 años. Sin embargo, hay una situación crónica en otras áreas de Maracay, concretamente en todos estos barrios, en los alrededores de La Punta y Matarredonda. Este es un área curiosa. Concretamente, estas dos urbanizaciones están construidas por debajo del nivel del lago de Valencia, y esa situación se ha agravado porque, por diversas circunstancias, entre otras, por la expropiación de una gran cantidad de hectáreas que antes estaban destinadas al cultivo de caña de azúcar, y esa era una manera de drenar las aguas grises del lago a los efectos del regadío de esas hectáreas. Y bueno, todo eso ha determinado la subida del nivel del lago de Valencia. ¿Qué se sabe de estas, si tienes información, de estos vecinos de esta parte de Maracay que, repito, tienen años en esta situación? Bueno, les puedo comentar que el pasado 1 de septiembre cayó en Aragua una torrencial lluvia que, de acuerdo a los meteorólogos, sobrepasó las estimaciones, ¿no? Es decir, llovió más de lo debido. Eso, por supuesto, hizo que se desbordaran unos ríos, particularmente el río Madre Vieja, que confluye en la gran cloaca que tenemos aquí en Maracay, que es el lago de Valencia. Al desbordarse el río Madre Vieja, por supuesto, todas las comunidades que están hacia el sur de Maracay terminan afectadas. Matarredonda, La Punta, La Esmeralda, Casanova Godoy, Rómulo Gallegos, Paraparal, y obviamente todas aquellas comunidades también cercanas al lago, del lado del estado Carabobo, nuestro vecino. Por supuesto, agua dentro de las viviendas de hasta de 1 metro de altura, pérdidas también en enseres, electrodomésticos. Allí la situación es mucho más delicada porque esas aguas se mezclan con las aguas sucias, las aguas servidas que caen al lago de Valencia, y por supuesto con ello tienen que convivir más de 370 familias que aún quedan en el sur de Maracay
y que pese a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de manera reiterada y última vez en el año 2012, no han sido indemnizados. No se les ha dado ningún tipo de solución y por supuesto estas familias están allí porque no tienen a dónde irse. Duraron una semana exactamente bajo las aguas sin que ninguna autoridad los atendiera. Debo decir además, Chugo, que la mayoría de las personas que aún quedan en el sur de Maracay son personas solas, de la tercera edad, porque sus hijos se han ido del país, porque se han mudado. Son personas que no han tenido ningún tipo de atención salvo hasta el día lunes, que finalmente mandaron algunos bomberos y funcionarios de protección civil en unas lanchas, porque era la única manera de penetrar hacia la zona, para rescatar y evacuar particularmente a personas de la tercera edad, con el riesgo además que siguen manteniendo los residentes del sur de Maracay de una epidemia porque conviven con lavas, con babas, con culebras, hasta con anguilas, aguas negras, no hay agua potable, no hay electricidad, no tienen comida. Es toda una tragedia que todos los años se repite al sur de Maracay. Gregoria, te agradecemos 3 cosas. Te agradecemos el madrugonazo, te agradecemos la calidad y pertinencia de la información que nos estás dando sobre la crisis puntual del Limón y sobre la crisis crónica del sur de Maracay. Un gran abrazo y buenos días. Buenos días, Chu. Gracias a usted. Gregoria Díaz, @Churuguara es su identificación en las redes sociales, periodista, es el corresponsal de Crónica 1 en Maracay, nos da esta información, aproximadamente un centenar de viviendas afectadas en la crisis del río Limón, en el municipio Mario Briceño Iragorri, y nos habla también de la situación compleja, terrible, que afecta el sur de Maracay. Estamos hablando de urbanizaciones como La Punta y Matarredonda. No se imaginen ustedes que son ranchitos, son viviendas vaciadas en concreto en el lugar, son casas de hasta 300 metros cuadrados, son viviendas que son el resultado de toda una vida de trabajo de personas que dijeron, ajá, conseguimos dónde invertir para que nuestra familia crezca y para pasar nuestros años dorados. Fueron construidas en un espacio por debajo del nivel del lago de Valencia, es decir, en una zona inundable. Demandaron y lograron una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordenaba su reubicación e indemnización completa. Pero pregúntame quién ha cumplido esa sentencia. Nadie, nadie. Para decirlo de manera clara, este es el nivel de las cloacas, de todo ese sector. Más arriba queda el río, el nivel del río Madre Vieja, y más arriba está el nivel del lago de Valencia. Lo que debería ocurrir es que las cloacas drenaran hacia el río Madre Vieja y el río Madre Vieja corriera hacia el lago. Pero como los niveles son al revés, entonces pasa exactamente lo contrario. El lago presiona al río, el río presiona la red cloacal y las posetas, los inodoros de esas casas se transforman en surtidores, en fuentes de aguas negras. Eso quienes tienen cloacas, porque, repito, hay urbanizaciones como La Punta y Matarredonda, pero también hay muchos barrios. Está el barrio Paraparal, está Rómulo Gallegos, está Casanova Godoy. Hay numerosos barrios que están en esta misma situación, que no tienen cloacas, lo que tienen son pozos sépticos. Entonces, cuando se inunda, se conecta el agua de los pozos sépticos con el agua de la inundación. Para decirlo de manera sencilla, tenemos centenares, miles de familias viviendo en una laguna de porquería desde hace años y nadie responde por eso. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que está generando nuevamente honda preocupación en el país, el tema de la crisis de los combustibles. Tenemos nuevamente una escasez terrible de gasolina en el estado Bolívar, para que tengan una idea. Ayer le cayeron a golpes a un cirujano, a un médico, porque reclamó irregularidades en una estación de servicios. Ese médico está preso en este momento que usted me está escuchando. Después de este incidente, se ha observado una caravana de tanquetas motorizados y patrullas desfilando para atemorizar a la población en Puerto Ordaz, a los efectos de informarle a la ciudadanía que hasta el próximo domingo no habrá despacho de gasolina en el país. Conectado con esto tenemos el titular que informa, titular de la agencia Reuters, que informa que la Asamblea Nacional en Venezuela reemplazará al presidente de la Junta Administradora de la estatal venezolana PDVSA, una información dada por el presidente interino y presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó. En días recientes, el economista venezolano Francisco Rodríguez, fundador y creador de la Fundación Petróleo para Venezuela, emitió una serie de tweets acerca de una situación compleja, difícil de explicar. A estas alturas, funcionarios que debieron haber sido removidos por estas nuevas autoridades designadas por la Asamblea Nacional, funcionarios representativos del régimen de Maduro, siguen en sus puestos en medio de esta situación en la que desgraciadamente la industria petrolera, en vez de producir gasolina y ganancias al país, produce deudas y vergüenza. Tenemos en línea precisamente al economista Francisco Rodríguez. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es el detalle de esta situación que denunciaste en este hilo de tweets ciertamente preocupante y prolijo? Te escuchamos. Sí, muy buenos días, Cho. ¿Cómo estás? Un saludo para todos. La situación es la siguiente. Déjame darles un poco una explicación del contexto que es muy relevante. En Venezuela la producción petrolera la hace Petróleos de Venezuela y también la hacen unas empresas mixtas. Estas empresas mixtas son asociaciones que comenzaron de hecho antes de Chávez, pues se convirtieron en la modalidad que existe hoy, y en esa modalidad Petróleos de Venezuela tiene siempre la mayoría accionaria de empresas, que son empresas en las que se asocian con socios extranjeros tales como Chevron, tales como Eni, tales como Total, tales como la Compañía China Nacional de Petróleo, tales como una compañía rusa. Hay distintas variedades, pero entre todos esos socios siempre hay una característica que impuso el gobierno de Chávez, que PDVSA tiene la representación accionaria mayoritaria y por lo tanto tiene el control. Ahora, esas empresas son empresas que tienen operaciones en el país, tienen cuentas en el exterior, venden petróleo en el exterior, tienen operaciones con otros países del mundo, incluido Estados Unidos, incluido Europa, India, China, y en este momento representan la mayor parte de la producción petrolera venezolana y de las operaciones venezolanas. Bueno, resulta que es algo muy curioso, muy extraño, muy preocupante, que a pesar de que la Asamblea Nacional nombró a una directiva, digamos, presidente de PDVSA, y que se nombró a una directiva de Citgo en Estados Unidos,
Estas filiales, las empresas mixtas, la Asamblea Nacional ni PDVSA, ni la división de PDVSA que está a cargo de ella, ha nombrado a nuevos directivos. Entonces los que han quedado como directivos de estas empresas son aquellos que fueron nombrados por el gobierno de Maduro. Y esto es algo bastante preocupante, porque eso quiere decir que las cuentas en el exterior de estas empresas las manejan los representantes de Maduro. Y estas empresas no solo tienen la mayor parte de la participación en la producción de petróleo nacional en este momento, sino que además tienen un caudal muy importante de activos del exterior, son $7.000 millones. Entonces, aquí hay una pregunta, que es ¿qué es lo que está pasando con ese dinero? ¿Qué es lo que está pasando con la producción? Y fíjate que, te mencionaba que dentro de la estructura de PDVSA hay algo que se llama la Corporación Venezolana de Petróleo. La Corporación Venezolana de Petróleo, que es parte de PDVSA, es la que maneja estas empresas mixtas. El año pasado, en octubre del año pasado, la Asamblea Nacional nombra una junta adjunta de la Corporación Venezolana de Petróleo. Resulta que hace unos meses, en una práctica que me parece muy positiva, Citgo, Monómeros, la misma PDVSA presentó a todas las juntas, presentaron informes de gestión frente a la Asamblea Nacional, pero la Corporación Venezolana de Petróleo no presentó informe de gestión. Entonces no hemos tenido una oportunidad, no ha habido ninguna declaración pública de su nombramiento de aquellas personas a las que les correspondía hacer el nombramiento de las directivas de estas empresas mixtas y supervisar estas empresas mixtas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Uno puede especular y podemos tratar de entender, pero la realidad es que no ha habido ninguna explicación. Yo otra vez, lo que le pido al gobierno interino, el gobierno que preside el presidente Juan Guaidó, es que explique, que trate este tema con transparencia. Tal vez hay una explicación, pero no la han dado en este momento. El hecho de que no se haya presentado informe de gestión, el hecho de que no se haya rendido memoria y cuenta, y el hecho de que estos recursos sigan bajo control de funcionarios de Maduro, es algo que nos debe preocupar. Estamos conversando con el economista Francisco Rodríguez, que nos ubica exactamente en el contexto de esta situación preocupante. Ciertamente, la poca producción petrolera que tiene aún nuestro país es fundamentalmente la que está a cargo de estas asociaciones, de estas empresas mixtas, y la contraparte venezolana en estas empresas mixtas sigue siendo la designada por Maduro, pudiendo desde hace ya bastante tiempo las autoridades de PDVSA designadas por el gobierno interino, pudiendo haber ocupado esta representación. Es demasiado importante, tal como nos lo explica el economista Francisco Rodríguez, bueno, porque son las únicas fuentes reales, actuales, de producción petrolera, y por la cantidad, el volumen y la importancia de los activos que manejan. Nos dice Francisco Rodríguez, alrededor de $7.000 millones estarían manejando estas asociaciones o empresas mixtas. Francisco, nos venimos ahora a un tema quizás no tan importante, pero sí, por cierto, muchísimo más urgente, que es el tema del suministro de petróleo y el tema de la amenaza vigente del cierre del suministro del combustible diésel a nuestro país. ¿Qué está ocurriendo con esto? ¿Sigue privando en algunos lobbies en Washington aquella idea de que asfixiando a los secuestrados vas a tumbar al secuestrador? Es decir, que cerrando el acceso de los venezolanos humildes al combustible se le hace daño al gobierno, porque por cierto nadie ha visto por aquí a Nicolás Maduro empujando un carro hacia una estación de servicio, pero sí hemos visto a centenares de miles de venezolanos en una situación muy compleja. ¿Qué comentario nos puedes hacer al respecto? Sí, bueno, vale la pena, por supuesto, siempre recordar que lo que está pasando en la industria petrolera es culpa del mal manejo, de la corrupción, del despilfarro de los años de gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. De eso no queda ninguna duda. La razón por la que nosotros estamos ha sido por el mal manejo de estos dos gobernantes. Ahora, la realidad está mal. Entonces la pregunta en este momento es lo que nosotros podemos hacer para resolver esta situación. Y volvemos a una discusión que siempre hemos tenido y que yo he estado sosteniendo
desde hace más de un año, cuando creamos la Fundación Petróleo por Venezuela, es que sí, la solución que todos queremos a esto es que se resuelva la crisis política y que Venezuela regrese a la democracia y que tengamos un gobierno electo por los venezolanos y legítimo. Todo eso es cierto, pero la realidad es que no nos guste, tenemos una crisis política que no se ha resuelto y que probablemente no se va a resolver. Entonces, uno de lo que ha ocurrido en este contexto ha sido que el gobierno de Estados Unidos ha decidido ponerle más presión a Venezuela a través de sanciones económicas, pensando que esa presión debilita al gobierno, y eso está totalmente equivocado. Y yo creo que lo peor es que el gobierno de Estados Unidos sabe que está equivocado. Yo creo que la administración Trump sabe que ellos no van a sacar a Maduro así. Lo que pasa es que aquí se juega política estadounidense, y resulta que estas medidas de ponerle presión a Venezuela son muy populares entre la población exiliada que vive en Estados Unidos. Entre la población exiliada no solo de venezolanos, sino también de cubanos radicalizados, son muy importantes en el estado de la Florida, que como nosotros sabemos decide elecciones estadounidenses y puede que decida esta elección. Entonces lo que ha terminado ocurriendo es que el gobierno de Trump decidió desde el año pasado poner sanciones. Desde principios de este año decidieron que iban a incrementar la presión y bajo lo que llaman la máxima presión, y han decidido eliminar las pocas excepciones humanitarias que había, que permitían, por ejemplo, que Venezuela importase diésel. ¿Por qué el diésel es importante? Porque el transporte de alimentos se hace con diésel, porque el transporte de pasajeros, las camionetitas, se hace con diésel. Entonces, si Venezuela no puede importar, y es que Venezuela no puede producir por culpa del chavismo, pero Venezuela está importando en este momento, y eso ayuda a que Venezuela se pueda movilizar alimentos. Si Venezuela no puede importar diésel, va a haber en Venezuela una crisis alimentaria como lo que no nos hemos imaginado. O sea, si uno cree que las cosas no se pueden poner peor, sí se pueden poner peor, se pueden poner mucho peor si en Venezuela no hay cómo mover alimentos. La semana pasada hubo una carta presentada por 115 organizaciones no gubernamentales y personalidades. En esa carta estaba organizaciones muy respetadas, tales como Provea, tales como Acción Solidaria, por cierto, recientemente perseguida por el régimen en un incidente que afortunadamente duró poco, pero un incidente de intimidación. Y está la Fundación Petróleo por Venezuela pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que reconsidere esta decisión, que permita que siga entrando diésel a Venezuela, porque la realidad es que cortar el suministro de diésel a Venezuela no le va a hacer daño a Maduro, le va a hacer daño a los venezolanos. Así es. Francisco, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos, que nos hayas aportado criterio experto en estas áreas que ciertamente son delicadas y urgentes para los venezolanos. Muy buenos días y muchas gracias. Muy buenos días, Nacho, un saludo. Francisco Rodríguez, economista venezolano, fundador y presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela, nos precisa dos cosas, ambas importantes, una más urgente que la otra. La primera, la contraparte venezolana en las asociaciones de servicio, en las empresas mixtas, que son las responsables de lo que queda, de buena parte de lo que queda de la menguada producción petrolera venezolana, sigue estando integrada por funcionarios designados por Maduro, no por los funcionarios que debería haber designado hace tiempo la Junta ad hoc de Petróleos de Venezuela, a su vez designada por la Asamblea Nacional, por el gobierno interino. Esta es una irregularidad que implica no solamente un tema formal, no, hay activos por el orden de los $7,000 millones que están siendo manejados por esas empresas mixtas, donde la representación venezolana sigue estando ejercida por representantes designados, repito, por Maduro. Este es un señalamiento que hace Francisco Rodríguez. Y sobre el tema de la gasolina, sobre el tema del diésel, dice una verdad del tamaño de la casa. Por supuesto que el culpable de todo este desastre,
Por supuesto que el culpable de que el país con las reservas petroleras más grandes del planeta hoy no tenga gasolina, hoy no tenga diésel. El culpable de eso es el régimen. No solamente Maduro, no, es el Castro, Diosdado, Chávez, madurismo. Todo eso junto son los responsables de eso. Eso es verdad. Ahora, ¿cómo hacemos hoy en medio de esta emergencia humanitaria compleja, ¿no? En medio de esta hambruna, ¿no? Que no sea decirle a los venezolanos, bueno, aguanten, ya va, resistan. Porque es que con estas sanciones, posiblemente en algún momento del futuro, el régimen va a ceder, ¿no? ¿Cómo hacemos para decirle eso a los ciudadanos que están en este momento que usted me está escuchando haciendo cola frente a una estación de servicio? ¿Cómo hacemos? Porque lo que ellos pueden ver es que en Cuba, por ejemplo, tienen 60 años con sanciones similares sin que haya habido la caída del régimen. Entonces se impone un tipo de medida distinta, se impone un tipo de atención distinta a este problema que siga, como no, ejerciendo muchísima presión sobre el régimen, pero que levante la presión sobre la ciudadanía. Y la advertencia sobre el tema del diésel. Lo que queda de producción de alimentos en Venezuela se mueve en vehículos a diésel. Y con combustible diésel es que se activan las plantas eléctricas de emergencia que funcionan en los hospitales venezolanos que por casualidad tienen plantas de esta naturaleza. El cese, el corte del suministro de diésel, repito, no va a afectar al régimen. Afectaría a los venezolanos más humildes. Sobre esto ya se hizo este alerta suscrito por más de 115 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Fundación Petróleo por Venezuela, Provea, Sinergia, Acción Solidaria y el Radar de los Barrios. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Una de las noticias que más ha concitado la atención y que rompe el celofán esta madrugada, el jueves 10 de septiembre, es el segundo informe de la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas sobre el COVID-19 en Venezuela. Todos recordarán cuando se produjo el primer informe con una serie de advertencias, sugerencias y preocupaciones sobre la marcha posible de la pandemia en nuestro país. La respuesta del poder fue una respuesta obtusa, para llamarla de alguna manera. Llegó incluso un alto funcionario en un programa en la noche del Canal 8 a decir, va a ser necesario mandarle la operación Tuntún a estos académicos para ver por qué dicen esas cosas. Poco después, desgraciadamente, ese mismo funcionario cayó víctima del COVID-19 y tuvo una afectación ciertamente grave. Afortunadamente sobrevivió. Pero lo cierto es que ese primer informe de la academia fue correcto. Sus previsiones, las previsiones del modelo matemático que utilizó fueron relativamente acertadas en relación a lo que ha sido la conducta de la pandemia. Este segundo informe es extremadamente preocupante. Dice que si no se introducen algunos correctivos importantes, urgentes, el escenario o uno de los escenarios posibles para diciembre de este año podría colocar
la cantidad diaria de casos en 14.000. Es uno de los escenarios, repito, para que nos dé luces sobre toda esta situación, es decir, sobre qué está pasando hoy y cuáles son las proyecciones posibles del comportamiento de la pandemia. Tenemos en línea al doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano, una persona que, bueno, se ha transformado en algo así como la marca Norben de calidad de información sobre este flagelo en nuestro país, y que a nosotros acá en la Fuerza de la Unión nos ha dotado de criterio experto para entender lo que está ocurriendo, recuperándose ya él mismo de esta situación que le ha afectado en lo personal. Está nuevamente retomando progresivamente su actividad profesional. Julio, muchísimas gracias, una gran alegría tenerte de nuevo con nosotros. Danos tu opinión sobre esto que ayer la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas plantea en el debate público nacional. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Saludos a tus oyentes. Placer estar con ustedes de nuevo, ya restablecido. Fíjate, hola. La Academia, en sus diferentes versiones, hemos dicho, que corresponde al mundo académico también, que la epidemia está avanzando en Venezuela. ¿Okay? Inclusive si ves los números oficiales, que ya hemos hecho una consideración sobre esos números y qué significan, etcétera, etcétera, dicen que en las últimas 12 semanas, cada semana tiene más casos que la anterior. Eso es un hecho incontrovertible. ¿Okay? Entonces, la gente tiende a preguntar, bueno, ya estamos llegando al pico. El pico no llega como la fe, o sea, como Cristo, ¿okay? Que llega en algún momento y nadie sabe por qué llega. No, eso no llega así. El virus no se va a mudar del país. No es que el virus se cansó de los venezolanos, entonces empiezan a disminuir el número de casos por alguna obra milagrosa o alguna situación inexplicable. No, eso no pasa así. La única forma de que tú disminuyas el número de casos de una epidemia que esté en franco ascenso son dos. Uno, que se infecte el 80% de la población, ¿ok? Cuyo caso eso no va a pasar en los próximos 5 o 6 meses por la dinámica que trae la propia epidemia, o que tú hagas medidas que controlen la transmisión del virus, como se hicieron en Italia, como se hicieron en España, como se hicieron en Nueva York, y eso implica normas muy severas, restringir la circulación de las personas, no puede haber clases, no puede haber medios de comunicación, etcétera, etcétera. La única forma que conocemos hasta ahora clara de disminuir la transmisión del virus es hacer medidas en la sociedad que disminuyen la transmisión. Si no, la epidemia va a seguir avanzando. Y esa es la base del documento de la academia. ¿Por qué? Porque dice que si usted no cambia la situación actual, los números van a seguir aumentando a una tasa que ellos proponen a través de el modelo matemático. Entonces, ¿qué ha dicho la ciencia hasta ahora, o qué hemos dicho desde el 13 de marzo? Todo lo que hemos dicho desde el 13 de marzo, en sus diferentes versiones del mundo académico, se ha cumplido. Dijimos que el virus iba a venir a Venezuela, le gustara a Maduro o no le gustara a Maduro. Por eso nos criticó la misma persona que tú comentaste anteriormente, que se enfermó, también nos hizo una burla en su programa, etcétera, etcétera, y pasó. Porque, bueno, la ciencia es así. No es porque yo tenga una bola de cristal, sino tú pronosticas en base a información científica. Y así como hemos dicho eso, hemos dicho también que la vacuna no es una patente de corso, ¿ok? No significa que tengamos candidatos a vacuna, que vamos a tener necesariamente vacuna. Hay que ser honestos con eso, ¿ok? Ya la primera vacuna empieza a tener problemas, ya se suspende, al menos temporalmente, el protocolo de la vacuna de Oxford por la aparición de un efecto secundario neurológico. Podemos hablar un poquito más de eso más adelante, pero en general estamos en el camino de una epidemia que va a afectar al mundo entero, y hasta ahora, cuando tú ves las cifras de crecimiento de la epidemia, en el mundo entero no ha empezado a bajar la epidemia en ninguna parte. Cuando ves el mundo como un total, como un globo, ¿ok? Y en algunos países, como en España, en Italia, en Francia, bueno, empieza a haber reaparición de casos porque está relacionado con la apertura de las clases presenciales nuevamente, el relajamiento de algunas medidas, como pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos se relajaron las medidas, empezaron a crecer de nuevo, el segundo pico fue peor que el primero. Algunos estados han logrado de nuevo controlar el segundo crecimiento, pero otros estados no. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar en esta epidemia, y lo único que tenemos claro es, ya sí sabemos cuáles son las medidas que sí funcionan, y tenemos claro cuáles son las medidas que no funcionan.
Y en Venezuela, la flexibilización, que es nacional, entre comillas, perfecta, yo no sé qué significa eso, o liberalizada, lo único que va a producir es más casos. Entonces, bueno, están todos los elementos dados para que se produzca el pronóstico de las AKM. Estamos conversando con el médico infectólogo venezolano Julio Castro. Julio, tú nos enseñaste acá, en este espacio, que la flexibilización a nivel internacional era un paso previsible en tanto y en cuanto se cumplieran al menos dos condiciones. En primer lugar, que se produjese una disminución sensible del número de casos en las 2 semanas anteriores al momento en que tal flexibilización se decretara. Y en segundo lugar, que se fortaleciera, se robusteciera la capacidad del aparato sanitario justamente para hacer frente a la previsible reaparición de brotes como consecuencia de la misma flexibilización. En Venezuela, entiendo, esto no se ha dado y sin embargo no solamente el gobierno habla de flexibilización ampliada, sino que además anuncia unos eventos que implican exponer a la población a una situación de mayor contagio. Me refiero concretamente a las elecciones. El señor Mauro Moros ha dicho que llueva, truene, relampaguee, pase lo que pase. Acá habrá elecciones parlamentarias el 6 de diciembre y la experiencia cercana que tenemos en República Dominicana es el de un incremento exponencial de los casos después de producirse precisamente una jornada electoral. ¿Qué comentario nos puedes hacer al respecto? Fíjate, como tú bien dices, esa situación se mantiene siendo así. O sea, la flexibilización solamente se justifica o solamente se recomienda cuando tienes varias semanas de control de la epidemia y tienes que mantener alguna de las normas, no todas, pero algunas de las normas. Y lo otro es el tema de la capacidad del sistema de salud, que tiene que ver a su vez con dos vertientes. La primera de ellas es la capacidad diagnóstica. Para darte una idea, Colombia está haciendo en este momento alrededor de 50.000 PCR al día. Venezuela no pasa de 3.000, ¿ok? Entonces, en la medida que tú no tengas suficiente capacidad diagnóstica, y esto tiene un elemento importantísimo que la gente no termina de entender, o que quizás el régimen no termina de entender, es que más allá de diagnosticar uno u otro paciente, que es un tema, ciertamente, es la capacidad de aislamiento. Si tú haces un PCR a un paciente y el resultado viene 10 días después, bueno, en esos 10 días ya pasó lo que tenía que pasar. Eso no tiene sentido, ¿ok? Y eso es lo que está pasando en Venezuela ahorita. Entonces, el segundo elemento es mejorar tu capacidad operativa real, en términos de número de camas de terapia intensiva, ventiladores, etcétera, etcétera. Y Venezuela, un poco, si yo tendría que decir algo, cuál es la situación actual, está en un límite de capacidad de atención particularmente peligroso. Y voy a poner un ejemplo. El hospital universitario tiene aproximadamente unas 60 camas de COVID, pero el hospital universitario tiene 700 camas estructurales. Entonces, ¿cómo es que con 10% de las camas está saturado el hospital universitario? Bueno, porque el hospital universitario no tiene tomas de oxígeno, no tiene más personal, no hay equipos de protección, no hay medicamentos, y eso se repite en todo el territorio nacional. Entonces, no es verdad que están llenas el 100% de las camas de los hospitales, pero es que no las pueden llenar porque no hay la capacidad operativa real, que ahí tú tienes un margen para crecer, ¿ok? Entonces, si bien hay una capacidad teórica de flexibilidad en términos de aumentar la capacidad operativa de los hospitales, en términos reales eso no ha aumentado desde que empezó la epidemia, y eso es una debilidad. Entonces, si crece el número de casos, como dice la academia, tener 6.000, 10.000 casos diarios, bueno, la gente puede imaginarse qué es lo que va a pasar cuando tu capacidad operativa de los hospitales, ya con 30% de las camas ocupadas por COVID, está saturada completamente. Repito que estamos conversando con el médico infectólogo venezolano Julio Castro. Julio fue la persona que ejerció la representación del equipo técnico que asesora a la Asamblea Nacional en materia de COVID-19 y actuó como contraparte, sería correcto quizás decir, en el convenio que bajo la rectoría de la Organización Panamericana de la Salud logró que el régimen de Maduro y la Asamblea Nacional coincidieran en un esfuerzo por permitir el ingreso de ayuda humanitaria que permitiese a su vez incrementar la bioseguridad para nuestros médicos.
ahora esta ayuda importante como síntoma sigue siendo muy limitada en su cantidad. La situación de los médicos venezolanos es grave. Todos los días tenemos informaciones de nuevos galenos venezolanos víctimas fatales, ellos y sus familias, ellos y sus esposas, ellos y sus hijos de el COVID-19. Estoy leyendo en este instante un tuit emitido hace 4 horas por la doctora Rocío San Miguel, esta destacada dirigente de la sociedad civil venezolana. Nos dice: papá murió hace unas horas por COVID-19, fue un ejemplo de servicio social. Como médico ejerció su profesión hasta los 82 años, ayudando siempre. Bueno, justo y sabio. Llegó al país con 17 años e hizo de Venezuela su patria. Repito, la doctora Rocío San Miguel participando la muerte de su señor padre por COVID-19, médico también. Julio, ¿qué comentario nos puedes hacer a propósito de esta situación de la primera línea de defensa de la sociedad frente al flagelo, como son sus médicos? Fíjate, es lamentable, como tú lo comentaste, han estado falleciendo colegas a nivel de todo el territorio nacional, y esto tiene una explicación, o tiene varias explicaciones. La primera de ellas es que estamos más expuestos. Nosotros tenemos una doble exposición, ¿okay? Tenemos una exposición de nuestro trabajo y tenemos una exposición social que tiene el resto de la gente, y eso hace que nuestro riesgo a priori a la enfermedad sea mayor que el resto de la población. Eso es un hecho incontrovertible. Segundo elemento es que es mucho más notorio, y espero que no se me malinterprete esto, que se muera un médico que un ingeniero, ¿okay? O sea, la sociedad lo nota más. No quiere decir que sea peor, pero en términos de la significación en una epidemia es mucho más notorio. Y ¿qué es lo que está representando esto? Que la epidemia sigue expandiéndose a todos los campos de la sociedad. Ayer vi notificaciones de fe de cámaras que personas cercanas a ellos, que han sido directivos de fe de cámaras a nivel regional o nacional, y está Héctor Escanone ayer, que es un connotado dirigente del sector ganadero venezolano, amigo de mi familia además desde hace mucho tiempo, el señor Fridegoto en la zona de Valencia. Entonces, eso lo que se está diciendo es que la epidemia está llegando a niveles de la sociedad. Eso está, digamos, dijimos que esto iba a pasar si no la ha controlado, que bueno, empieza a morirse gente por todas partes. Es lo que realmente está pasando. Entonces, tenemos que ponernos serios con esto, ¿ok? Y eso implica a todo el mundo. La epidemia, lamentablemente, ya lo hemos visto, y es una desgracia que fallezcan personas de la tolda política que sea. Pero eso es lo que nos está mandando una señal. La epidemia sigue avanzando inexorablemente, va a seguir avanzando, y vamos a tener más fallecidos, más enfermos, más secuelas, más gastos, más impactos. Eso en general llamamos carga de la enfermedad, porque está avanzando, y no hay muchas cosas para detenerla. Las cosas ya sabemos cuáles funcionan, ya sabemos cuáles no funcionan, y tenemos que hacer un esfuerzo, y lamentablemente los que estamos en la primera línea somos los más expuestos. Por eso, y sigue habiendo fallecidos en todas las partes del país. Bueno, ves esa noticia lamentable todos los días. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo. Tú comentaste en la reunión, la iniciativa esta con OPS, y yo voy a ir a esas reuniones con un mantra, o con 3 mantras: equipo de protección, pruebas diagnósticas, insumos para los hospitales. Yo no me salgo de ahí, es como los fenicios. Okay, ¿dónde está el dinero para buscar eso? ¿Cómo lo hacemos llegar? ¿Cómo hacemos que llegue? ¿Cómo se distribuye eficientemente? ¿Cómo se distribuye con transparencia? Esa es la discusión mía en esas reuniones cada vez que voy a eso. Nunca es suficiente. En las próximas semanas, de aquí a un par de semanas, pues se está haciendo la procura, van a llegar esos insumos que montan $10 millones. Necesitamos $800 millones. 10 millones, a lo mejor hay gente que ni lo va a notar, pero yo paso buena parte de mi día no solamente viendo enfermos, sino haciendo advocacy, o haciendo actividad para tratar de conseguir fondos en los donantes internacionales. Y lo que hago es decir lo mismo que digo aquí por radio: mira, la situación es esta, hay tantos fallecidos, esta es la situación de los hospitales, por lo tanto necesitamos ayuda. Yo soy como las hermanitas de la caridad que va por el mundo entero a través de Zoom, diciéndole a los donantes, a los embajadores, a los gobiernos,
a las organizaciones internacionales cuál es la situación de Venezuela, para tratar de conseguir ayuda internacional para traerla a Venezuela. Bueno, eso tarda, no es tan eficiente como queremos, etcétera, etcétera, pero sí es importante que, digamos, a lo interno se hagan las cosas que se tienen que hacer, que tienen que ver con tener una política de gran alcance para combatir el virus. Julio, te agradecemos inmensamente que, como siempre, nos nutras con información de calidad, llames las cosas por su nombre, sin altisonancias, porque no hacen falta, pero con precisión. Muchísimas gracias, Julio, y bueno, seguiremos muy pendientes de todos estos esfuerzos que, como médico exitoso y con permanita de la caridad, estás haciendo en función de nuestro país. Un gran abrazo y buenos días. Gracias a ti, Chu. Un gran abrazo. Julio Castro, médico infectólogo venezolano, él mismo ya reincorporado después de haber sufrido y superado, gracias a Dios, la enfermedad del COVID-19, dándonos estos comentarios sobre el segundo informe de la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas a propósito del comportamiento de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, y haciendo estos duros señalamientos, estos precisos señalamientos. Si no hay cambios, seguirá expandiéndose la enfermedad. Si no hay cambios, ese pronóstico de 14.000 casos diarios para finales de año podrá convertirse en realidad. Todo lo que ha advertido y señalado el ámbito académico en nuestro país se ha cumplido. Todo lo que han dicho los demagogos se ha evidenciado como mentira. Y en este caso no estamos hablando ni de puestos, ni de votos, no, estamos hablando de vidas. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles. Hoy estuvo el gran Julio Pinto. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Sacao. Muy buenos días, hasta mañana, si Dios quiere. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.